Hola, muy buen día para todos y bienvenidos a Experiencias, este punto de encuentro con los artistas del Teatro Metropolitano, con quienes han hecho grande nuestro escenario y en el que nos vemos a través de nuestras redes sociales, porque ahora nuestras redes son nuestro escenario y también nos escuchamos a través de los 95.9 Cámara FM todos los viernes a las 10 de la mañana. Hoy con un personaje bien especial, uno de los mejores actores de Colombia, querido, amado por todo el público, como es don Diego Trujillo, un personaje que ha hecho la actuación en el teatro, en el cine, en la televisión, comediante, stand-up comedy, cocinero, un personaje que ha hecho de todo en la vida. Don Diego, ¿cómo estamos en Bogotá? Bien, muy bien. Afortunadamente, a pesar de todo, muy bien, con el ánimo arriba y haciendo una cantidad de cosas. Precisamente eso te quería preguntar, ¿cómo has sobrellevado este momento tan raro para la humanidad y para ustedes los actores pues, que necesitan del contacto con la gente, con la producción, con todo? ¿Cómo ha sido este momento? ¿Cómo lo han llevado? Bueno, por una parte, digamos que para mí es rutinario vivir solo. A mí me gusta vivir solo desde hace mucho tiempo. Ha sido una decisión en mi vida y disfruto mucho la soledad. Entonces, en ese sentido, no ha sido complicado afrontar la cuarentena. Desde luego, en lo que se refiere a las relaciones cercanas con mi familia y con mis hijos y tal, pues sí nos hemos visto afectados de alguna manera por no podernos ver con la frecuencia que nos veíamos antes y por no salir y socializar, pero no ha sido grave, ¿no? Están estos medios de comunicación y nos mantenemos permanentemente en contacto. Por otra parte, pues desde luego que para nosotros los actores que vivimos con el público al frente, bien sea detrás de la cámara o en un teatro, en un escenario, pues ha sido grave, ¿no? La afectación ha sido durísima porque pues creo que es el sector que más tarde se va a reactivar nuevamente. Eh, de modo que ha sido un proceso de entender y de tratar de adaptarse y de tratar de buscar nuevas alternativas. Yo, por suerte, gracias al paso por MasterChef, adquirí un cierto reconocimiento en lo que se refiere a gastronomía y eso me ha permitido inventarme proyectos relacionados con el tema y mantenerme activo durante todo este tiempo, haciendo cocinas en vivo, haciendo recetas eh, para eventos, estoy grabando un audiolibro, en fin, no ha sido tan grave la cosa. Bueno, pero de todas maneras, ese reinventarse, pues me imagino que nunca tenías entre tus planes que tu plan A fuera precisamente la cocina en este momento de tu vida. No, 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 de ninguna manera. La cocina para mí siempre fue una gran afición. Disfruto mucho la cocina por todo lo que tiene que ver, por todo lo que encierra, por todo lo que abarca, por ese contacto con la gente, con la familia o con los amigos, por poder tomarse una copa de vino mientras se cocina, en fin. Era mucho más eso que cualquier otra cosa y se convirtió ahora en mi actividad principal en este momento. Bueno, ¿y cómo es que una persona que tiene desarrollada su carrera en la arquitectura, un día da la vuelta, ya grande, digamos, luego de los que 30 años, me imagino, da la vuelta y dice, yo quiero dedicarme a la actuación y deja de construir edificios y apartamentos y se pone a construir personajes? Pues mira, a mí me pasa algo muy particular y es que yo, si no me siento realmente cómodo y apasionado con lo que estoy haciendo, tengo que cambiar drásticamente. Y la arquitectura, no puedo decir que no me haya gustado, pero sí en lo que se terminó convirtiendo para mí. Eh, yo digamos que habría querido ser un gran diseñador arquitectónico y terminé siendo un constructor y eso me frustró muchísimo en la vida. No era eso lo que me había imaginado, pero también tuve que confrontarme en algún punto y entender que es que tampoco iba a ser un gran diseñador. Eh, Simultáneamente sentía pasión por la actuación desde que estaba en el colegio, de manera que por una gran coincidencia terminé trabajando en televisión y ahí descubrí que eso era lo que quería realmente hacer. Entonces,
no fue tan difícil tomar la decisión, fue más bien una decisión que me permitió hacer lo que realmente me apasionaba y alejarme de la mediocridad que me ofrecía una carrera como la arquitectura. Bueno, ¿y qué te dejó la arquitectura para llevarlo luego a la actuación? La arquitectura me deja muchísimo. Yo creo que no sería el actor que soy hoy en día si no hubiera pasado por, por, por la arquitectura, porque primero me deja una formación académica que me permite entender el arte, la estética de una manera muy especial. Una formación académica es eso, lo forma uno de una forma, de una manera muy especial y muy importante. Me permitió entender y concebir el espacio de otra manera distinta. Eso me permite imaginarme proyectos escenográficos, me permite eh, entender, digamos, la estética en la actuación de una manera distinta. Y eso es valiosísimo. No, pues total, total, pues o sea, es un cambio de chip, pero que también le implica a uno traer otras cosas bien importantes. Háblame también un poco de ese momento cuando decides dedicarte a la actuación y realizas ese paso por el Teatro Libre de Bogotá. ¿Qué recuerdas especialmente de ese paso por este hito del teatro colombiano? Bueno, mira, yo claro, empecé tarde la actuación después de 10 años de ejercer la arquitectura, de modo que lo primero que hice cuando realmente tomé la decisión de que quería ser actor fue buscar formación actoral y lo hice a través del Teatro Libre con unos cursos, unos talleres que impartían ellos en aquella época, talleres de improvisación y talleres de actuación. Y ahí tuve la suerte de reencontrarme con Jorge Plata, uno de sus fundadores, a quien había conocido un tiempo antes, y él fue una persona muy importante y decisiva para reafirmar esa idea de dedicarme a la actuación sin miedo, sin temor. Fue una de las personas que más me apoyó en ese momento. Entonces, ese brevísimo paso por el Teatro Libre, yo no me formé como actor, pero sí hice esos talleres y conocí a Jorge, me ayudaron muchísimo para coger la fuerza suficiente y seguir adelante. Cuéntame qué diferencias tiene la actuación en el teatro, en el cine y en la televisión. Son géneros completamente distintos, el actor sigue siendo el mismo, pero los géneros determinan una manera de ser como actor completamente distinta. El teatro, por supuesto, es digamos que la experiencia única en vivo, irrepetible, con un público que está ahí observando, que respira, que reacciona, que tose, que se emociona. Cada función es completamente distinta a la anterior. Entonces creo que ese es eh, lo más puro que hay en términos de actuación, es el teatro. Luego está la televisión, que, que es bien interesante también, pero que le permite a uno la posibilidad de repetir muchas veces, de hacer las escenas cuantas veces sea necesario hasta que queden perfectas. Es un medio mucho más controlado. Y el cine, de una precisión absoluta, precisión en el gesto, digamos que nada, la cámara no pasa por alto absolutamente ningún detalle. Entonces la expresión para el actor es completamente distinta, tiene que ser mucho más medida, mucho más estudiada, mucho más elaborada. O sea que pudiéramos decir que el teatro es como corazón puro, la televisión, ¿con qué la relacionarías? Mira, yo diría que el teatro es de los actores. El actor, cuando está parado en el escenario, es el dueño de la obra y es el dueño de lo que está ocurriendo ahí. Eh, Diría que el cine es de los directores. Es el director el que tiene el ojo para saber lo que quiere, para poner su cámara, para saber cómo contar la película, y el actor es un instrumento. Y diría también que la televisión es de los productores, sobre todo hoy en día. Eh, la televisión es más un asunto de ser eficiente, de que rinda, de estar dentro del presupuesto, es mucho más comercial, digamos.
¿Cuál es el personaje que más satisfacciones te ha dado? Te diría que Walter Blanco de Metástasis es un personaje muy importante porque es el primer personaje dramático que hice yo en una serie tan importante como la adaptación de Breaking Bad. Es un personaje que, si bien fue polémica la adaptación, para mí como experiencia profesional fue realmente muy importante. Está el personaje de Emilio Iriarte de los Reyes, eh, que es una comedia y que me dio un reconocimiento inmenso en Colombia. Yo pensaría que esos dos personajes son extremos, pero realmente muy importantes los dos. ¿Y el personaje más difícil de llevar? Justamente el de Walter Blanco, porque era el personaje que me sacaba de la zona de confort, que no me permitía hacer a lo que estaba acostumbrado, que era comedia, sino que exigía un nivel distinto en la actuación, mucho más real, pero pasando por unos picos emocionales muy complejos. Para mí esa serie fue realmente adictiva y muy difícil de despegarme de ella. ¿Cómo fue ese proceso tuyo como actor de despegarte de ese personaje? Eh, fue un proceso muy complicado porque fue además muy intenso. Fue durísimo porque lo hicimos en un tiempo eh, limitado. Era una producción muy grande, pero además la intensidad, el carácter del personaje me dejó completamente agotado, liquidado. De modo que simplemente tuve que tomarme un tiempo para no hacer absolutamente nada más después de que terminé, recuperarme físicamente y despejarme un poco la cabeza. Es como que la primera vez que he tenido que tomarme un tiempo para, para volver a arrancar. Porque el resto de los otros personajes es mucho más fácil trascenderlos. Sí, realmente cuando uno está acostumbrado a actuar y yo que he estado o estuve durante tanto tiempo haciendo un personaje detrás de otro en las novelas, realmente no había una mayor complicación porque eran personajes livianos, personajes divertidos. Si había agotamiento físico, no había un agotamiento en otro sentido. De dónde se agarran todas esas, digamos, características de un personaje para no pisar precisamente uno con otro y decir uno, ah, es Diego Trujillo ahora en el papel de, sino que realmente uno comerse el cuento de que, ah, es que este es el actor fulano de tal y este es otro actor, perdón, este personaje y este es otro personaje. Mira, yo creo que eso tiene que ver fundamentalmente con la manera como esté construido el libreto y el personaje desde el libreto. Si hay un personaje construido de manera sólida, entonces uno encuentra una cantidad de recursos eh, para diseñarlo, para inventárselo eh, e imaginarlo de una manera muy particular. Cuando los personajes son más o menos ambiguos es muy difícil. Es muy difícil porque terminan pareciéndose a otro con mucha facilidad. Entonces creo que si hay un personaje bien concebido desde el libreto, desde el guión, para uno como actor es mucho más fácil porque tiene mucho más recursos. Eh, Eso es fundamental. Y después está el trabajo del actor de estudiar, de leer, de proponer y de la mano del director consolidar todo eso. Hay algo bien interesante y es el cambio que ha tenido la televisión en estos últimos 30 años. Hemos dado unos saltos inmensos en muchas cosas. ¿Cómo has visto tú esa evolución desde el momento en que empezaste a lo que estamos viviendo actualmente en materia de televisión en el país? Pues a mí me tocó la época del comienzo de la televisión privada, desde luego como televidente mucho antes, con estas grandes producciones como Azúcar, como Café, como, bueno, todas estas producciones maravillosas que narraban la diversidad del país, que por primera vez salían a las regiones a mostrar esa parte del país que no mostraba antes la televisión. Y de ahí en adelante hay un boom inmenso de la televisión en Colombia, donde empezamos a contar unas historias que se ven en todo el mundo, estas fabulosas comedias como Betty la Fea, como Vuelo Secreto, como Los mismos Reyes, en fin. Y luego viene para mi modo de ver, un decaimiento en la televisión en donde sencillamente los productores empiezan a ser muy comerciales y empiezan a hacer lo que funciona y lo que se vende. Entonces ven que les funciona, Sin tetas no hay paraíso, y empiezan a hacer uno, dos y tres, y El Capo funciona y hacen uno, dos, tres y cuatro,
y se empieza a repetir lo que se vende y lo que funciona, y eso para mí genera un decaimiento tremendo en el nivel y en la calidad de los contenidos, sobre todo, y eso después hace pues que, claro, de eso después hay que sumarle la entrada de las plataformas de Internet y eso termina por hacer que la televisión se vaya de alguna manera en picada y tenga que empezar a volverse a mirar desde los canales para ver cómo retomar. Y bueno, ahorita pues está paralizado todo y veremos cómo al reactivarse la televisión también creo que tiene que ver la manera de reinventarse. Así En tu, suene en tu fastidiosa la opinión, palabra. en tu opinión, ¿cuáles son esos caminos? ¿Por dónde, por qué temáticas o por dónde se debe mover la televisión de nuestro futuro próximo aquí en el país? Y que la televisión no esté centralizada nuevamente desde Bogotá con los canales privados. Creo que esa es una manera de volver a hacer lo que hacíamos antes. Y lo mismo los canales privados deben tratar también de volver a esas historias que reunían a la familia, que contaban lo que somos los colombianos, nuestra historia, nuestras vivencias, nuestra cultura. A eso iba, porque es que también tenemos una saturación de narcos, de un momento tan difícil como el que ha vivido el país, pero también el país tiene un montón de buenas historias y de buenos personajes que sería muy interesante también llevarlos a la televisión. Correcto, así es, eso es lo que deberíamos hacer. Bueno, y ahora dando otro brinco en tu vida y en tu profesión, llega el momento del stand-up comedy. ¿Cómo tomaste esa decisión de cometer el stand-up comedy? Bueno, eso fue hace muchos años, hace ya unos 12 o 13 años, estando en una presentación de un festival de cine, cuando Andrés López comenzaba La Pelota de Letras, yo decidí que quería incursionar en ese género y me puse a escribir y escribí mi primer monólogo. Yo digo que yo no hago stand-up comedy rigurosamente, lo mío son más bien monólogos de humor. Y bueno, escribí el primero en ese tiempo y desde entonces ya no volví a parar. Ya tengo 3 escritos y con eso me he defendido y me he movido muy bien durante todos estos años. ¿Y cómo surgen precisamente esas ideas para generar y para crear los monólogos? Pues mira, yo generalmente me miro a mí mismo y de ahí surge de lo que quiero hablar. Yo creo que esa es la esencia de la comedia y del monólogo, tiene que partir de mirarse. Entonces, la primera era la crisis de los 40 en los hombres, era la propia crisis por la que estaba pasando. Luego hablé de la paternidad, era mi propia paternidad. Eh, He hablado también ahora, el último habla sobre la manera de ser de los colombianos, esta cosa de la malicia indígena, se llama elogio de la estafa. Y bueno, parte de ahí y eso se termina convirtiendo en un espejo para el público. Y precisamente hay varias maneras, digamos, de abordar el stand-up comedy, desde si usted es gracioso, si es gracioso por lo que dice, si es gracioso por su forma de actuar. ¿Cómo se concibe Diego Trujillo en esa parte de cómico? No, yo no soy cómico, pero las cosas que digo están dichas con mucho humor negro. Entonces, mi manera de expresarme y la forma como lo hago en el escenario es divertida. No es que yo pretenda ser divertido, sino que lo que escribo y lo que digo parado en el escenario está dicho de tal manera que funciona en términos de comedia. Bueno, y ahora hábleme un poco de ese mundo de la cocina. ¿Cómo nació ese hobby por la cocina? ¿Desde dónde arrancó? Bueno, realmente mi conexión con la cocina surgió desde MasterChef, mi paso por MasterChef. Fue una experiencia realmente maravillosa, súper enriquecedora, que me permitió conectarme con la gente y reconocer, que me reconocieran como con una relación con la gastronomía. De modo que ese paso fue muy importante y lo aproveché en este momento para ahora seguir funcionando con lo que estoy haciendo, con las cocinadas en vivo, con todo esto.
Bueno, ¿cuál ha sido el referente o cuáles son los referentes de Diego Trujillo en la actuación? A mí, yo soy muy poco fanático, pero cuando era televidente, me gustaba, por ejemplo, muchísimo Humberto Dorado, me parece que es un excelente actor. Víctor Mayarino me parecía excelente en ese tiempo. Y por fuera, Woody Allen es uno de mis referentes más importantes, no solo como un gran director, sino además como comediante, como escritor, como todo. Ok. Hablas mucho de cuando era televidente. ¿Ya realmente no ves casi televisión? No, veo muy poca televisión hoy en día, realmente. Bueno, y finalmente, pues cuéntanos para ti qué es esencial en este momento. Nuestro espacio se llama Medellín Cultural Esencial y queremos indagar a nuestros invitados acerca de qué es esencial en este momento. Para mí esencial es tener salud, básicamente, porque justamente esto que está pasando, lo único que realmente nos ha dicho o nos ha dejado en claro es que se necesita muy poco. Sobre todo estar saludable, tener un techo y tener algo para comer, y eso es todo, eso es suficiente. Bueno, Diego, pues un placer y qué rico este encuentro y esperamos nuevamente tenerte en el Teatro Metropolitano con lo mejor de tu actuación. Un placer haber estado con ustedes, es un placer haber pasado por el Teatro Metropolitano, me siento muy orgulloso de eso, de haber estado en ese escenario. Pocas personas lo cuentan, además con mucho éxito. Le tengo un inmenso cariño al público de Medellín, a la ciudad de Medellín, y bueno, es un placer haber atendido esta entrevista contigo, Carlos. Bueno, hasta la próxima. Chao, gracias.